Quiero hablar acerca de las sendas antiguas. Algo que está en las sendas antiguas. Pero antes vamos a orar y luego vamos a empezar. Padre, en esta noche bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Padre, todos los regalos que en este día nos has dado con tu presencia. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y eres verdadero. Porque todo lo bueno, Padre, sale de ti. Aviva tu obra en medio nuestro, Padre. Permite que las palabras que se sigan pronunciando sigan edificando el corazón de aquellos que anhelan ser edificados. Que venga tu reino, toma el control de todo nuestro mundo y todo nuestro medio, Padre. Edifica tu nombre en nosotros. Disipa toda aquella turbación demoníaca de la carne y aviva nuestro corazón, Señor, en un servicio digno de ti. Permite que en esta hora las palabras que pronunciemos comiencen, Señor, a emanar, Señor, la vida que necesitamos. Y permite, Padre, que nuestros sentidos se abran, que todo aquello que quiere oponerse a tu palabra y tu verdad, tú lo disipes solo con tu presencia. Y a nosotros esa misma presencia nos dé fortaleza, nos dé claridad y nos dé impulso para acercarnos a ti, oh Dios, y anhelar lo que está en tu presencia. Aleja el mal y permite que tu Espíritu Santo nos ayude en esta noche a entender lo que tu palabra dice. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo. Amén y amén. Como les decía, en la vida uno tiene que aprender de lo que vive, sea bueno o sea malo. Debe hacer la lectura correcta de la circunstancia en la que muchas veces se ve envuelta nuestra vida. Si hay algo que yo como pastor me he dado cuenta con los años, es cuando la gente viene y me pregunta cosas, a veces personales, situaciones, me comparte cosas que le han pasado, y a veces vienen muy enredados obviamente en sus circunstancias y me plantean situaciones que yo he explicado millones de veces, millones, por, ¿no es cierto?, dar una explicación. Y simplemente cambian los lugares, cambian las personas y cambia el medio. Pero la idea es la misma. Es la misma estupidez que cometen una y otra vez. Y yo me pregunto, ¿por qué a veces me preguntan cosas que ya saben? Porque el corazón está tardo para oír, como le dice el Señor al profeta Jeremías. Porque escuchan, saben, logran retener cierta información, ciertos principios, pero en su vida no tienen la fuerza para aplicarlos. Y ahí, hermano, está el peligro de hacernos oidores. No hacemos oidores. ¿Saben qué? Si hay algo que yo he aprendido con los años, es a escuchar más que lo que mis oídos escuchan. A ver más de lo que mis ojos ven, y eso que los tengo grandes. Ver más allá. Para mí no todo lo que brilla es oro. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar. Hay como un sexto sentido, podríamos decir, que te da la veracidad de algo. Cuando algo realmente viene de Dios, cuando alguien realmente le agrada a Dios, o cuando no. Cuando la Biblia cuenta que Jesús mandó a los discípulos, ¿no es cierto?, en esta pre-campaña, cuando envía a los 70, ¿no es cierto?, uno ve de que ellos volvieron felices. Felices porque se manifestó el poder de Dios, porque habían sanidades, porque había liberaciones, había de todo, ¿no es cierto? Pero entre ellos habían varios, ¿no es cierto?, pero vamos a hablar de uno, que era Judas. Judas el traidor. Y él también volvió dando, ¿no es cierto?, testimonio de cómo el poder de Dios se manifestaba, hermano. ¿O no? Y Jesús, que la Biblia dice, y Juan lo explica claramente en su evangelio, que conocía el corazón de todos los hombres, y después poco a poco, a medida que se iba acercando el final, les comenzó a decir que en medio de ellos, ya los pocos que iban quedando, ¿no es cierto?, había un diablo, lo llaman algunas versiones, ¿no es cierto?, otro llama Satanás. Era este. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo entonces este tipo que estaba dentro de un círculo bastante, digámoslo, cercano al maestro, también el poder actúa en él? Es la pregunta. ¿Por qué la gracia también actuaba en él? Es la pregunta. Yo no pretendo subirme aquí a decir los secretos de Dios, no lo voy a hacer. Pero lo que sí le puedo decir es que cuando la gente, por ejemplo, escuchaba a Pedro, no era lo mismo que cuando escuchaba a Judas. Aun cuando ambos en un momento dijeran la verdad. Cuando la gente escuchaba a Juan, no era lo mismo que escuchar a Judas. La gente cuando escuchaba predicar a Natanael, no era lo mismo que escuchar a Judas.
Aunque ambos en un momento decían la verdad y se manifestaba el poder de Dios y había sanidad y todo lo demás. ¿Y saben quién se le dan cuenta de eso? Los que andan en el Espíritu. En el Espíritu. Y es muy importante entender eso, porque este es un terreno muy difícil de dilucidar, pero difícil para la carne, pero muy fácil para el Espíritu. Porque el Espíritu lo escudriña todo. Esa es una pega de Él. Todo. Él ya investigó todos los dilemas y los conoce todos. Lo único que necesitamos es unirnos a Él. Así que el que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu dice. ¿Ok? Le voy a poner un ejemplo. En la Biblia hubieron dos reyes, escuche bien, que en un momento se desnudaron. Uno fue Saúl, bajo el poder de Dios. Lea la Biblia, 1 Samuel. Se desnudó en el suelo y se sacó la ropa a tirones y estuvo desnudo todo un día botado en el suelo, profetizando y declarando la gloria de Dios. Y hubo otro que no necesitó una intervención de Dios, pero también se desnudó para adorar a Dios. No para profetizar bajo el gobierno del Espíritu Santo, como lo hace un profeta, sino que lo hizo él. Él proclamó la gloria de Dios. Mire cómo terminó uno y mire cómo terminó el otro. ¿Ok? Ustedes van a decidir de cuáles son. Y Dios le está dando tiempo para que el que anda ahí nomás entre Tongo y los Vilos, porque no hay nada, se ponga cuenta. Y como lo compartía Luchito delante acá, no se engrupa solo, porque las palabras que salen de nuestra boca después se vuelven contra nosotros, porque el diablo se da cuenta cuando simplemente te estás subiendo, como dijo alguien, en la cresta de la ola, de una ola que tú no hiciste. Y ponga mucha atención a lo que ahora voy a hablar, porque voy a hablar cosas gloriosas hoy día, con respecto a la gloria que se desvanece. Hay una gloria que se desvanece. ¿Ok? Vamos a leer eso más adelante. Pero déjelo ahí enganchar algunos clips porque después vamos a unir todo el paquete. Cuando nos referimos a las sendas antiguas, son muchas las cosas que se nos pueden venir a la mente. Muchas, obviamente buenas. Muchas de las cosas que se han perdido. La búsqueda, la pasión, la fe, etc. La santidad, el amor, el servicio, el poder de Dios que se manifestaba en los antiguos. Y nosotros podemos pensar en eso como las sendas antiguas, ¿no es cierto? Pero hay un pasaje que justamente nos invita a eso, ¿no es cierto? A que preguntemos por el camino cuáles son las sendas antiguas. Y dice, anden en ese camino, ¿no es cierto? Cuando comenzamos a ver detenidamente cuáles han sido los momentos más gloriosos de las Escrituras, comenzamos a ver una relación que a todos esos momentos los une. Todos. Todos los momentos gloriosos de la Biblia tienen un denominador común. Libertad. Todos. Todos. Un Moisés hablando con Dios cara a cara en el Sinaí y a un Pablo encarcelado allá abajo en el cepo. Cuando Dios se manifestó, en ambos lugares se respiraba libertad. Cuando en la casa de Obededón se quedó el arca, se respiró libertad. Cuando se proveyó alimento para 5,000, hubo libertad. Oh, la presencia de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo por primera vez en el Pentecostés, se respiró libertad. Cuando oímos a Cristo mismo referirse a su propia vida y obra, Él no lo pudo haber resumido de la mejor manera que según lo que dice Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, eso vino a traer libertad. Si hay algo que estaba en la antigüedad, antes de la caída, era libertad. Antes que Adán y Eva comieran del nefasto fruto que los alejaría de la presencia de Dios, ellos vivían y caminaban en libertad. Libres de la muerte, libres de la corrupción, libres de la culpa, eran libres. Uno de los estados más infames en que el hombre puede caer y puede vivir es justamente en lo contrario, la esclavitud. La esclavitud es la enemiga y el antónimo absoluto en la Biblia de lo que es la libertad. Y si hay algo
que está en las sendas antiguas es la libertad, porque la libertad es más que simplemente tener elección de qué camino tomar, o a dónde ir, o qué hacer, o qué no hacer. Para Dios la libertad es mucho más amplia, más ancha, más profunda y más grande que eso. Dios en la libertad edifica. Dios en la libertad educa. Dios en la libertad sana. Pero si la gente quiere seguir viviendo en esclavitud, ellos van a tener que decidir si salen o no de la esclavitud. Porque Dios nos llamó a la libertad. Y Cristo hizo todo lo que hizo para darnos libertad. Pero no una simple libertad como se ha explicado desde, no sé, desde que yo tengo memoria, ¿no es cierto? Lo he escuchado dentro de la iglesia. Para librarnos del infierno. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Es una consecuencia de su obra. Pero yo prefiero decir que Cristo, más que venir a liberarme del infierno, me vino a llevar a la presencia de Dios, que otra cosa. Acompáñenme, 2 Corintios, capítulo 3. Esta carta yo la encuentro muy gloriosa, hermano. Son estas cartas de Pablo donde el hombre realmente... Mira, oh sí, padre, ¿qué? Cuando él escribía estas cartas nos estábamos hasta los tobillos en las rodillas. Oh, gloria, hermano. Cuando él escribía estas cartas estaba sumergido totalmente. Por eso el que no se sumerge no puede leer la Biblia, hermano. Se los digo a los de afuera, los que no se sumergen completamente en ese río no pueden leer la Biblia. No pueden, porque simplemente sacan enseñanzas nutridas de su pobre mente y pobre experiencia. Cuando yo me sumerjo en ese río, entonces de ese río, si de verdad mi corazón se está sumergiendo. Si mi corazón se está sumergiendo en ese río, yo voy a entender las Escrituras. Antes no. Antes no. Yo veo a un Saulo de Tarso que entregó su vida entera al estudio, a la literatura, a la enseñanza y a la educación. Y cuando se encontró con Cristo no sabía nada. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él solamente era letra. Pero cuando él se sumergió, él está aquí, las cosas cambiaron. Cuando él se sumergió, su vida cambió radicalmente. Cuando él se sumergió, se cambió el nombre. Porque en un momento Dios le dijo a Moisés, yo te conozco a ti por tu nombre. Pablo ya no quería, o más bien dicho, Saulo de Tarso no quería que Dios lo conociera como Saulo. Él quería que lo conociera como Pablo. ¿Y qué tiene oído? Que se goce, por hermano. Ya vamos a leer la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 3, verso 1 al 18, dice: ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos?, dice él. ¿Acaso somos como otros que necesitan que les lleven cartas de recomendación o que les pidan que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Este es el primer garrotazo, hermano, a la iglesia presente de este tiempo, me refiero. Porque bueno, para las cartas de recomendación viven de eso, pero bueno. Por supuesto que no, dice Pablo. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestros ministerios entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta. Y aquí ya se comenzó a tapar de agua, mira. No está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Hay que leerlo lento para entenderlo, hermano. No está diciendo que con el poder del Espíritu bajo el... No. Dice lo siguiente. No está escrita con pluma, es decir, lápiz y tinta, sino que en vez de usar un lápiz, se usa el Espíritu. El Espíritu es el lápiz y es la tinta. Sino que con el Espíritu del Dios viviente, dice, no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Y no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y sigue diciendo, el camino antiguo, y aquí entramos ya en la materia. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria
que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, aquí viene la clave, podemos ser valientes, dice. Y sigue diciendo, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver, dice, la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente, para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dijo. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hay momentos en la vida en que yo no puedo entender el reino si Dios no me da esa libertad. Porque la verdadera comprensión viene en la libertad. Y cuando hay libertad, hermano, las explicaciones sobran. Cuando hay libertad, no hay culpa. Cuando hay libertad, no hay memoria. Ni del pasado, ni del presente, ni lo que hice bien, ni lo que no hice bien. No hay nada. Cuando hay libertad, solo está Él. Cuando está esa libertad, yo entiendo sin pensar. Cuando hay libertad, me ahorro años de lectura. Cuando hay libertad, puedo ir mucho más profundo que lo que pudo haber hecho un monje por allá por el año 1500. ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de encontrar su poder. Aunque aquí dice el apóstol Pablo que el antiguo camino, el de la ley, el que proveía la Torá, ¿no es cierto? Y todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés, ¿no es cierto?, hacia su pueblo, en realidad ese no es el camino antiguo, ese fue uno dado, pero el antiguo va más atrás. El antiguo es el que Dios tenía en su reino. Y donde está es la libertad. Entonces, aunque yo no tengo todavía memoria del cielo, sé una cosa, que allá arriba hay libertad, allá no hay lágrima, allá no hay sufrimiento, no hay nada, porque Dios dotó ese lugar de todo lo necesario para que ya no se sufra. En su presencia hay plenitud de gozo. Al vivir en libertad, yo sin esfuerzo alcanzo la santidad. Porque su presencia, mira, todos sabemos, ¿no es cierto?, que David fue un hombre amado por Dios. Y también sabemos de que no era perfecto, ¿no es cierto? Pero hay un momento en que David, como le dije al principio, decidió adorar a Dios y liberarse. Y ahora yo quiero ir un poco más allá. Yo te pregunto, y aquí viene la clave, mira. Cuando David logró descubrir por las escrituras cómo se trasladaba el arca y preparó, ¿no es cierto?, el segundo intento para traer el arca de la casa de Obed-edom a Jerusalén, él preparó todo, los levitas, los cantores, los músicos, los animales para sacrificios, etc. Y cuando salen de la casa de Obed-edom, el que hizo el primer sacrificio fue él. Mató un toro y un ternero engordado. Él los mató y los sacrificó a los 7 pasos de salir de la casa de Obed-edom. Él estaba vestido con ropa sacerdotal, es decir, estaba con la mejor tenida, ¿no es cierto?, para adorar a Dios. ¿No es cierto? ¿Estamos claros? Ya. Él comienza a adorar, los músicos, y ahora hacen las cosas como Dios quiere. Ahora vienen los levitas, ellos llevan el arca en los hombros, es decir, todo está bien, y van avanzando. Y hay un momento, hay un instante en que David, y yo no creo que, bueno, muchos allí, ¿no es cierto?, pero la Biblia nos habla de él, en un momento entró a la libertad.
Porque lo que él planeaba era danzarle a Dios, ¿no es cierto? Y obviamente ir vestido como un sacerdote, porque era lo que él había entendido, que era lo que estaba más cerca de Dios, ¿no es cierto? No es que él quisiera ostentar el poder religioso también, como algunos, ¿no es cierto?, críticos de él lo han dicho por ahí, que se acaparó todos los poderes, el militar, ¿no es cierto?, el del poder, ¿no es cierto?, el religioso, etcétera. No, no era eso. Es que él quería estar cerca de Dios. Entonces, como él veía que los sacerdotes eran los que estaban más cerca, él quería estar cerca, aunque él no pertenecía a la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá, ¿no es cierto?, y además era el rey. Pero en un momento anheló tanto acercarse, se acercó tanto, que en un momento dio un paso de libertad. Estábamos terminando, Miguel le pasa a David, ¿no es cierto? Yo estaba atrás haciendo sonido y de pronto David entró, ¿no es cierto?, adorando a Dios, y yo comencé a sentir, antes que la cuestión explotara, comencé a sentir que íbamos a entrar a una parte. Y de pronto comenzamos a darle gloria a Dios y a celebrarlo a Él. Y ahí David se pesa el sufrimiento. Esa es la diferencia. Cuando hablamos los días del aporte, el aporte es ese, sufrir. Sufrir para saber adorar. Yo no voy a descalificar a nadie que hoy día, porque no es la idea. Yo creo que todos están aquí para aprender. Pero sí puedo elogiar a alguien que ha sufrido. Por su culpa, por la culpa de otro, nada de lo mismo. Pero el tema es que lo que hizo especial el momento es que Dios vio un hombre que ha sufrido y ha seguido adelante, ha enrostrado sus propios errores al Señor y sigue avanzando. Y en un momento, eso es lo que hace aceptable el momento para que entre la libertad. Y yo estaba ahí adorando a Dios atrás y me gocé caleta ese momento. Fue muy, muy glorioso porque se vivió la libertad. Y fue un regalo que Dios nos dio. Y la libertad fluye en ese momento. La libertad fluye cuando ha habido realmente sufrimiento de atrás. Cuando ha habido un aguantar ahí, un luchar ahí. Y en la libertad las explicaciones sobran. En la libertad el sonido se ecualiza solo. En la libertad el espíritu controla todo. En la libertad todo suena distinto. Oh, Ramay, Saquí, Asaya. En la libertad me dan ganas de gritar, de saltar. Yo miraba al coro ahí, miraba a la Jenny y ya no había qué hacer. Y quería tirar el micrófono lejos. Porque en la libertad uno, hermano, uno se prepara antes. Uno se prepara como David lo hizo con las ropas sacerdotales, con todo. Pero cuando de pronto entró la libertad a ese lugar, ¿sabe por qué Dios le dio en libertad? Porque él fue perseguido por causa de su fe. Fue perseguido por el amor que sentía por Dios, fue calumniado durante años, le habían puesto precio a su cabeza, él sufrió tanto. Entonces en ese día, incluso el estar ahí, había enfrentado otra gran lucha, enfrentar a Dios mismo. David peleó con Dios y ganó ese día. ¿Por qué? Porque Dios se molestó, porque Él no se había preocupado de aprender. Pero muchos, cuando Dios los castiga y los trata duro, se mandan a cambiar, hermano. Porque dicen, este Dios es muy duro, me voy a buscar una iglesia donde me predique un Dios más blando, un Dios que me haga cariño. Dios lo trató duro a David ese día. Lo trató duro, le mató a su amigo. Es decir, todo lo que él había preparado para honrar a Dios, Dios le dio vuelta a la mesa, hermano. Eso es lo que hizo. Dios le dio vuelta a la mesa. Cualquier otro se manda a cambiar y manda a Dios a la punta del cerro y se canaliza y se va lejos de Dios. Pero él, si quería, todavía tenía ganas de Dios, aun cuando Dios le había tirado lejos el plato. Pero Dios lo hizo a propósito. Porque él conocía a su siervo, a su hijo, y él quería que descubriera otra cosa. Entonces cuando vemos a ese David, que ahora sí sabe cómo hacer las cosas, Dios le dio algo más que simplemente la victoria de llevar el arca a Jerusalén. Lo dejó desnudarse a él. Oh, Ramay, Zacarías, lo dejó desnudarse. Él no planeaba desnudarse, él se desnudó. Y fue criticado hasta por su propia una de sus mujeres, ¿no es cierto, Mical? Pero cuando la libertad llega, hermano, es decir, toda la vuelta que Dios le hizo dar fue para llegar a la libertad. Porque, por decirlo de alguna manera, el primer periodo de alabanza, cuando él quiso llevar el arca, no resultó. Hubo trato, hubo dureza, hubo golpe. Y él aceptó eso porque era humilde de acá adentro. Entonces, el segundo intento le resultó y sacó más que lo que él esperaba. Porque en la libertad Dios llenó su boca. En la Ramay, Saquí, así, Padre, en la libertad le dio pan a todos los hebreos. Le dio una tortilla de dátiles a todos.
En la libertad, oh Ramá y Saqué, Jerusalén se llenó de gloria, hermano. En la libertad muchos quisieron venir. Obededón dejó todo lo que tenía. Y muchos dejaron probablemente todo. Y yo estoy seguro que no solamente David se donó ese día, hermano. Yo creo que ese día pasó algo grande, algo glorioso. Cuando hay libertad, hermano, ya lo que queremos hacer no nos resulta. Y comienza por fin a ejecutarse la voluntad perfecta de Dios. Segunda de Crónicas, no lo busque, capítulo 5, versos 13 y 14, la Biblia dice: los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces, dice, y alabaron al Señor, dice, con las siguientes palabras: Él es bueno, decían, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Él. Eso pasa con la libertad. Hoy le digo a todos los que quieren aprender: no puedes aprender sin golpes primero. No puedes aprender cuando Dios no te da vueltas las leceras que sí. No. Porque prueba tu humildad al Señor. Como probó a David, su gran siervo, uno de los grandes de la Biblia, de los top 10 de la Biblia. Dios le dio vuelta a la mesa un día, cuando trató de hacerlo a su manera. Pero David fue humilde. Y eso es lo que le falta al hombre. Por eso la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero mira con misericordia y de cerca al humilde, al que se humilla. Le dio vuelta a la mesa, ¿o no? Todo lo que le había preparado David con tanto amor, pero muy mal encausado, no servía. Pero cuando él aprendió, Dios le recibió lo que tenía. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba haciendo a él un ejemplo para el mundo. Solo el amor soporta los golpes, hermano. Solo el amor soporta los golpes. Dios quería que él aprendiera y aprendiera bien. Entonces cuando llega a su casa y el diablo lo está esperando ahí para robarle el gozo con la mujer que tenía, mire lo que hizo el rey haciendo esto y lo otro, desnudándose delante de la doncella, Dios llenó su boca y fue algo grande y glorioso. Sí, le dice, porque ese mismo Dios, yo me voy a hacer más vil por causa de él. Y le dijo, y una cosa más, él me escogió a mí y desechó a tu padre. Jesús un día se agarró para variar con los fariseos, con todos los hipócritas que lo marcaban siempre. Y de pronto dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y bien le pudo haber dicho, a él lo desecharon, también me escogieron. A él le quitaron todo y me lo dieron a mí. Sí, hermano, es glorioso esto. La libertad es la instancia donde realmente nuestra alabanza llega. Cuando hay libertad, las tinieblas no pueden frenar la alabanza. Cuando hay libertad, las tinieblas no pueden parar un clamor. Pero cuando hay esclavitud de ignorancia, de arrogancia, de carne, de soberbia, sabiduría propia, eso es esclavitud, esclavitud. Y te podéis partir la rodilla orando y nunca los demonios, que ningún ángel puede recibir eso y llevarlo arriba. ¿Sabes por qué? Porque estás esclavo, pero a un hombre libre Dios le deja que atraviese el universo. Un hombre libre lo deja todo por él. Para esto se manifestó el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Oh bendito Rey de Gloria. Cuando alguien es libre, escucha. Cuando alguien es libre, el Espíritu viene sobre él. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y solamente Él está donde hay libertad. Pablo podía haberse quejado junto con Silas ahí en la cárcel. Estamos predicando, haciendo la obra de Dios. Mira cómo mira lo que Dios permite que nos pase. Estamos haciendo su voluntad o no. No, él no dijo nada de eso. Él estaba completamente convencido de que estaba en la perfecta voluntad de Dios, aún en el cepo, golpeado y quitado del ministerio y quitado de la prédica. Y dijo, este es el lugar, yo voy a adorar a Dios aquí. Son pocos los que adoran en el cepo, hermano. ¿Y Dios qué hizo? Desató su poder, hermano. Llevó libertad a la cárcel. Rompió las cadenas. Oye, me está dando calor, hermano. Abrió las celdas. Oh, Ramá y Saquem. Celdas que ningún poder humano podía abrir. Él las abrió porque fue donde había uno que quería libertad. Aleluya. Oh, Ramá y Saquí, Arabasaya. Pablo dice, el cuerpo pueden hacer lo que quieran, me pueden atar, me pueden golpear, me pueden encarcelar, me pueden encadenar, pueden hacer lo que quieran, pero nunca van a encarcelar mi espíritu, nunca van a encarcelar mi alma. A donde está el Espíritu de Dios hay libertad, libertad. Cuando hay libertad en un lugar, los niños están atentos a la palabra, hermano.
Porque ellos no entienden nada probablemente de lo que uno dice, o muy poco. Pero hay algo, Ramá y Saquea, no importa que sus mentes no entiendan, dice Dios. Sus espíritus son igual que el de cualquiera. Y va a llegar el día en que su entendimiento se va a unir a su espíritu. Ramá y Sacar y Basaya, en la gloria de Dios, hermano. Hay libertad. El diablo lo único que quiere oprimirte, quiere atarte con engaños, mentiras, amenazas y cuanta obra del infierno. Pero Dios se manifestó para darnos libertad. Anda a la senda antigua, pregunta por el camino qué era lo que tenían los que amaban a Dios. ¿Qué fue lo que alcanzó Ezequiel cuando se metió a ese río glorioso? Pregúntate qué alcanzó Jeremías cuando ya los huesos no le daban más de tanto ardor de Dios. En la gloria de Dios, el reino que fluye. Cuando hay libertad, no hay pesadez. La pesadez, la tibieza es esclavitud. Cuando hay libertad, me dan ganas de orar, de buscar a Dios, porque estoy en libertad. Cuando hay libertad, todo fluye como un caudal. Cuando hay libertad, los órdenes humanos, las tradiciones de hombres se deshacen. Cuando hay libertad, hermano, no se necesita un protocolo. Cuando hay libertad, ya no hay miedos. Cuando hay libertad, no hay dudas. Cuando hay libertad, cuando estamos en ese nuevo pacto, ¿sabes que hay algo glorioso ahí en la segunda carta de Corintios cuando leemos, ¿no es cierto? Lo que Pablo trata de explicar entre la analogía de lo antiguo y lo nuevo. Dios le dijo a Moisés, tápate la cara, le dijo. Tápate la cara. Porque esa gloria no es tuya, es mía. ¿O no? Tápate la cara cuando la gloria no sea tuya. Pero no, que no te tape nadie si la gloria es tuya. Jesús vio a sus discípulos. Pedro, Jacobo, Juan, acompáñenme. ¿Y los dónde? No, ustedes quieren sacar, no. ¿A dónde emoción? Ustedes síganme. Están arriba y de pronto Él no necesitó la gloria de Dios para brillar. Él brillaba. Y brilló tanto que Moisés quiso venir a ver ese brillo. Un brillo que no se desvanece. Elías quiso venir a ver ese brillo. Es como que Dios los envió. Les voy a dar una lección a ustedes, lo dijo. Vayan a la tierra, a una montaña, y vean un hombre que brilla con su gloria. Ramá y Sacoria, vean un hombre que brilla con su gloria. Vean un hombre que no le pueden quitar el brillo. Vean a un hombre que no tiene que taparse en la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Miren cómo Él brilla. Pero todavía tiene algo pendiente todo. Tiene que venir a la tierra y brillar con su propia gloria. Ramá y Sacaria, Saya, Coba van a morir también en esta tierra y van a resucitar en esta tierra al tercer día. Van detrásito del Rey de Gloria y ellos también para tener la altura que tuvo su Rey. Bendito Cordero de Gloria. También lo van a perseguir, también lo van a matar, y al tercer día ellos se van a levantar también, igual que el Rey de Gloria. Ellos tienen que tener una gloria que nadie se la pueda quitar. En la gloria de la libertad. Nuestro Rey alcanzó la libertad suprema en ese Getsemaní y en ese Calvario. Si había algún miedo en Él, desapareció en la última vuelta por esta tierra. Hoy no le teme a nada ni a nadie, ni en este universo ni en todos los que existan, porque alcanzó la libertad suprema. Igual a Dios. Se parece tanto a su Padre. Los mismos gestos. Habla igual. Ramá y Saquía, Arabasaya. Bendito Rey de la Gloria. Yo alabo al Rey del cielo, porque cuando hay libertad ya no tienes que pensar en qué vas a decir, ni cómo, ni cuándo lo vas a decir. Cuando hay libertad, tú ves como tu Padre mueve las olas. Él hace que todas las cosas se muevan. Él hace que las cosas corran. Él hace que las cosas funcionen. Porque cuando hay libertad, aleluya, donde hay libertad, Él perfecciona la alabanza en los niños y en los que maman. Cuando hay libertad, nada puede ser controlado. Cuando hay libertad, el infierno está quebrado de los que esta noche están aquí. ¿Cuántos quieren esa libertad?
Una libertad que no puede romperse. Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero esa libertad. Esa libertad cuando vaya a orar. Yo quiero esa libertad cuando se levanten mis enemigos contra mí y yo esté en la libertad. Porque la libertad es la victoria y la seguridad. Entonces preocúpate de qué son las cosas que el maligno puede usar para atarte. Dios primero tiene que darte vuelta a las cosas que estás haciendo mal. Porque no está bien. Si quieres la libertad. David era prisionero de su ignorancia. Él amaba a Dios como pocos hombres han amado a Dios. Pero había áreas de su vida en donde él era prisionero. Una de ellas era la ignorancia. Él no conocía la verdad de Dios. Él se había relacionado con Dios en su adoración, en su alabanza, en su anhelo por su presencia. Pero le faltaba su palabra. Y cuando la encontró, él interpretó más que palabra humana. Él interpretó revelación. Porque como él había buscado tanto a Dios, había adorado tanto a Dios, fue cosa de ver la verdad. Oh, Rabacá y Saraya, y Dios fue claro en la escritura: mi arca la mueven sobre hombros de sacerdote. Entonces yo quiero ser uno de esos, dijo. Me voy a vestir como sacerdote. Como no puedo volver a nacer ahora en una familia levita, me voy a hacer sacerdote. ¿Y quién? Nadie me va a decir nada. Probablemente alguien por ahí, porque siempre están los que cuestionan, habrá dicho: mire lo que quiere hacer el rey ahora. Pero le tapó la boca porque Dios lo recibió en la tribu de Leví. Lo recibió y lo dejó desnudarse delante de él. Y adoró a Dios como pocos lo han hecho en la historia de la humanidad. El gran maestro de adoración en la Biblia es el rey David. Un hijo de pastor, pastor de ovejas. Y cuando hablo de hijo de pastor no me refiero a Isaí. Porque él mismo de su propia boca dijo: el Señor es mi pastor. Date cuenta lo que te esclaviza y libérate. Porque si no vas a perder el tiempo. Y nunca vas a poder trasladar el arca a tu corazón. Si lo haces con tu fuerza, con tus ideas, no lo vas a lograr nunca. Solamente amaguen nomás. Pero como yo sé, y eso es glorioso, hermano, como yo sé cuando realmente el arca está llegando a Jerusalén? ¿Sabes cómo lo sé? Porque se siente la libertad del aire. Es más que pararse, gritar, vamos a alabar. No. Es una cuestión que se siente. Y yo me gozo tanto cuando siento eso, hermano. Allá atrás grité, salté. Mira, movía los faders así, pero con los ojos cerrados, porque era glorioso lo que se sentía. Porque hay libertad, po. Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermano. Si hay algo que el diablo ha hecho contra la iglesia, es atarla con doctrinas de hombres, mandamientos humanos, cuestionamientos meramente de la carne. Igual que hacían los fariseos hace 2000 años, que no se lavaron la mano, que sí se la lavaron. Que estupideces, hermano. Yo hago un llamado, no solamente a nosotros, sino a los que están afuera, los que me ven: deje las estupideces y preocúpense de lo que importa. Y lo que importa es alcanzar la libertad. La libertad de sentir: estuve con Dios hoy día. Lo alcancé, hermano. Él me dijo cómo llegar y llegué. Su palabra se encendió. Oh, Rabai, Sacoba, Riacanda, Rabasei. Oh, yo alabo al Dios del cielo, hermano. No hay nada más glorioso, más vivificante que estar con Él. Sentirlo a Él, poder adorarlo a Él. Cuando ya todo se vuelve una locura en el Espíritu, hermano. Porque cuando hay libertad, hermano, se pierde todo, hermano, el control, todo, es pura gloria. Ya no tienes que preocuparte de nada. ¿Sabes que cuando Pedro se preocupaba tanto porque Jesús le dijo que él iba a ser tomado y yo no estaría en medio de ellos? Él se asustó tanto, hermano. Tenía miedo todavía. Obviamente él dependía de su maestro y no se imaginaba que alguien pudiese hablar como él y dirigiera el cuento como él. No les cabía en la mente. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, le abrió todo un mundo nuevo.
Y Jesús dijo, ustedes lo que necesitan es que Él venga. Ustedes necesitan que yo me vaya y que Él venga. Y Él va a hablar. Y no se van a tener que preocupar de nada. Cuando hay libertad yo ya ni me preocupo de lo que tengo que hablar. Lo bueno, ¿no? Se nota cuando hay libertad, hermano. Se nota cuando hay pura religión nomás también. Se nota cuando hay un esfuerzo en la carne y se nota legua, hermano. Yo hago un llamado para que anhelen esa libertad acá adentro. Anhelen la libertad. La genuina, porque yo me gozo, hermano. Por ejemplo, hoy día ver a David, me gocé. Hay otro, en otros lugares le da envidia. A mí no, ahí me gozo caleta porque digo, por fin. Pero Dios, como maestro del rey David, no le iba a dejar llevar el arca hasta Jerusalén a la pinta de él. No, va a ser como yo te dije, le dijo. Y fue duro el aprendizaje, ¿no? Lo dejó marcado a David. Se perdió una vida. Todo se vino abajo a pedazos. Pero David siguió insistiendo, porque David amaba a Dios. Iba a traer la presencia de Jerusalén como fuera. ¿Se dan cuenta, no? Los levitas, la gente dedicada al estudio de la Torá, etcétera, en ese tiempo, no tenían las respuestas que encontró David. David encontró otras respuestas. David se fue a lo que no se desvanece. Porque todo ese ritual, toda esa forma, todo se desvaneció, todo. En su momento tuvo su importancia. Pero como dice Hebreo, era la sombra de lo que había de venir. Pero lo que David vivió ese día nunca se desvaneció. La libertad que alcanzó. El sacarse la ropa y alabar a Dios con todo. Mira, la ley ya perdió toda su autoridad porque vino la nueva, la gracia. Pero lo que él hizo trascendió. Y ahora que estamos en lo eterno, lo que es la gracia de Dios, ahora lo que él hizo, todos lo alaban. Porque descubrió la libertad. ¿Hay algo más grande que la libertad? No lo hay. ¿Qué haría sin ella? Nada. Libertad. Así que a lo que les interesa, cuando estén esta noche solos con Dios los que oran, métanse ahí solo y sean sinceros con usted mismo y pregúntenle al Espíritu Santo, ¿dónde soy esclavo? ¿Dónde el diablo me está todavía muñequeando? Yo quiero ver, Señor, muéstramelo. Si a ustedes les interesa eso, si al que le interesa, porque no le interesa, bueno, hagan lo que quieran con su traste, ¿me entienden? Pero el que le interesa, el que realmente le interesa, el que toma en serio este cuento y quiere realmente saber de Dios. Porque si aquí hay alguno que piensa que el pastor lo está cuestionando, ya está aquí muy perdido hace rato. Lo que yo quiero es que encuentre la libertad. Porque este gordito, yo lo he atriñado hartas veces. A solas sobre todo. Y hoy día, yo vi un fruto. Y ese fruto es que yo quiero ver en todos. El fruto de la libertad. ¿O no? Porque la libertad se predica bien, por hermano. Desde la libertad se dice lo que hay que decir, por hermano. ¿O no? Desde la libertad se libera a otra gente, por hermano. Desde la libertad se encuentran las respuestas. Pero cuando hay esclavitud, entra la tibieza, el desgano, etc. Así que vayan por los caminos y pregunten, ¿cuál era la senda antigua? La libertad, hermano. ¿Qué harías sin libertad? Nada. Puedes tenerlo todo y ser esclavo. ¿No es cierto? El esclavo no hereda nada. Es el hijo de la libre el que hereda. El que recibe su parte. ¿O no? Que Dios nos ayude entonces. Yo quiero que ustedes lo logren. Quiero sentir eso que sentí de la alabanza. Yo quiero sentirlo una y otra vez. Y yo podía sentir a través del Espíritu que el gozo de Dios es ese. Pero un pueblo libre al fin. ¿Sí?
es lo que yo anhelo ver así, pero realmente ver no son las calles de oro, no me interesa, ni tampoco la nueva ciudad, no. A mí lo que me interesa, se lo prometo, lo que realmente me interesa, lo que realmente yo quiero ver, es ver a mi padre reírse. Yo quiero verlo reír así de gozo, pero yo sueño con ese día. La recompensa, el reino, las calles de oro no me interesan. A mí lo que me interesa es verlo a él reírse. Verlo a él es por fin alcanzar toda su libertad. Porque si hay algo que a él lo preocupa somos nosotros, el hombre. Pero verlo reír en paz así. Verle su rostro cuando su hijo se haya coronado ya por todo y todos sus enemigos delante de sus pies arrodillados y todos sus siervos también ahí frente a él y ya se haya acabado todo y ver en la cara a mi padre de gozo. Oh, hermano, yo no te puedo explicar lo que yo siento cuando pienso en eso. Yo quiero verlo a él reír. Si él ríe, se va a iluminar el universo, hermano. Si él ríe, naciones, pueblos, razas van a liberarse. Si él ríe, la oscuridad va a retroceder del lugar donde no ha podido retroceder. Eso es lo que yo quiero. Lo quiero ver a él reír. Lo quiero ver a él contento. Esa va a ser la última libertad. Cuando él vea todo su trabajo hecho, vea la multitud de sus hijos, todos crecidos ya, todo haber pasado, todas las de Kiko y haber terminado. No hay gloria más grande para un padre que terminar de criar y ver a sus hijos grandes, ya adultos, bien educados, etcétera. Es exactamente lo mismo que nuestro Padre está esperando. ¿Lo ven? Y yo sé que no soy el único que siente eso. Sé que desde el principio de los tiempos ha habido gente así. Queremos verlo reír a él. Nada más. Si él ríe, podremos volver a nuestras casas. Podremos volver a nuestras tiendas. Con la paz de que él está contento. ¿O no? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso jamás lo dijo Dios. Eso lo dijo el Hijo. Algún día entender lo que les digo. Eso lo dijo el Hijo, no Dios. Ámalo, dice. Es que no había la gloria. Es que no había nadie en el universo que pudiese tener la autoridad para decir eso. Ama al Señor, decía. Porque él lo amaba, pero con todo. Oh, Rabá, Isaacar y Asaya. Hoy está aquí, hermano. Me estoy gozando en la gloria de mi Padre. Él fue el que dijo, ámalo. Y cuando lo escuchamos a él decirlo la primera vez, como que todo sentido. Oh, Rabacá y Sarasella. Yo no sé si tú querés ver a Dios, pero yo lo quiero ver. Yo quiero verlo a él y a su hija. Quiero ver la cara de orgulloso que tiene cuando ve a su hijo reinar. Oh, es que cuando tú ves eso ya no te importa lo que a ti te falta o lo que no te falta. El egoísmo se desvanece en esa esfera de gloria. La vanidad, la amargura, la prisión, la esclavitud, todo eso desvanece en esa gloriosa presencia. Dios permitió que David en un momento de su vida estuviese presente. No se sabe si en cuerpo o en espíritu, no sabe, pero estuvo ahí cuando los vio los dos hablar. Y estar ahí de testigo de esa conversación lo liberó a él. Le dio un norte. Ahora te das cuenta por qué David hacía lo que hacía, ¿no? ¿Por qué amaba a Dios como lo amaba? ¿Por qué se refería a Dios como su Padre? ¿Por qué decía que él no quería nada en el mundo, fuera de Dios no quería nada? ¿Por qué le decía a Dios, quítame todo pero no tu espíritu? Porque vio a ese hijo, hermano. Lo vio y quiso ser como él. Vio en Cristo a su hermano mayor. Dijo, quiero ser como él. Oh, Rabasaya, Kiarasaya, la gloria de Dios, hermano. Yo alabo a mi Padre por eso. Yo alabo a mi Padre por eso. Oh, bendito Cordero. Y su amor, ella fuera el miedo, ella fuera las dudas, ella fuera el temor, ella fuera todo. Tú necesitas ese amor, nada más que eso, su amor. Para el amor no hay ley. No hay ley. Hay algunos que pueden meterse a esas profundidades conmigo. Y hay otros que están hasta las rodillitas, nomás otros los tobillos, están mirando de afuera el río, hermano.
Pero Dios los está llamando a todos. Les está dando tiempo para que se sumerjan. Vengan a las aguas. Vengan y tomen sin precio, dice. Oh, Rabay, Sacorra, Masei. Es la gloria de Dios, hermanos. Vengan y beban, es la gloria de Dios. Nuestra fe se une de los que aman. La fe de los que aman se une y forma una gran fogata de libertad, hermano. Cuando los adoradores se juntan, allí se construye libertad. Allí se proclama libertad. Cuando los adoradores se unen en el Espíritu, ¿qué ocurrió en el Pentecostés 120? Se inundaron de libertad. Se inundaron de libertad. Se inundaron de libertad. Se inundaron de libertad. Y alababan y exaltaban y declaraban la gloria, la grandeza de Dios. El Espíritu profético vino y solo daba gloria a Dios, gloria al Hijo. El Espíritu cumplió la promesa ese día. Glorificó al Padre y glorificó al Hijo. Y te aseguro que fue la experiencia que los cambió para siempre. Porque anhelaba la libertad. Yo anhelo la libertad. Porque sin ella no haría nada. Yo sin ella no haría nada. Yo anhelo esa libertad. Por eso la busco y lucho por ella. Por eso ataco la esclavitud en la gente. Pero la gente no entiende. La gente piensa que yo los ataco a ellos. Y yo ataco su esclavitud. Ataco a los demonios que los tienen encarcelados. En su ignorancia. En su orgullo. ¿Lo pueden ver? Dichoso el que entiende esto, hermano. No lo olviden. Que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Tome la mano de alguien por ahí al lado. Oh, aleluya. Padre eterno, tu libertad no tiene precio. Danos la libertad en el corazón, Señor. La libertad en nuestro entendimiento. La libertad en nuestra mirada. Porque los ojos libres ven la gloria de Dios. Oh, Ramay Sacoba, Riaquía Sabae. Hoy te exaltamos, Rey de Gloria, porque anhelamos la libertad con la cual Cristo nos liberó. Amamos la palabra, Padre, que trae libertad. Esa libertad que nos impulsa a clamar. Esa libertad que nos impulsa a creer. Esa libertad que nos impulsa a confiar. Esa libertad que nos da sanidad. Esa libertad que quiebra las maldiciones. Esa libertad que llena nuestra boca. Esa libertad que nos impulsa a luchar y a pelear la buena batalla. Esa libertad la que queremos, Padre. Que venga tu reino, Padre, y se haga tu voluntad. Que se rompan las cadenas y toda esclavitud se deshaga en el nombre de Cristo. Toda esclavitud se deshaga en el nombre de Cristo. Para recibir la libertad solo necesitas creer y pedirla. Pedir la libertad. Y la libertad vendrá, aleluya, y entrará. Romperá ataduras, maldiciones y toda obra de las tinieblas. A ti, Padre, sea la gloria. A ti sea la honra. A ti sea el honor, la exaltación, desde ahora y para siempre. Y los que quieren libertad dicen: 1, 2 y 3. Aleluya. Oh, bendito Cordero de Gloria.